Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos del podcast Ventas B2B? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio aquí donde hablamos de negocio, hablamos de emprendimiento, hablamos de marketing y por supuesto hablamos de ventas, ventas B2B. Y hoy estamos con un invitado, ya lo están viendo los que están viendo esta edición, los demás los escuchan. Tomás Reyes, ¿dónde estás, Tomás? Muy buenas, Julio, gracias por la invitación. Antes que nada, espero estar, por supuesto, a la altura y no me voy a callar absolutamente nada, o sea que venimos a pasarlo Excelente. un buen rato. Yo estoy en las Islas Canarias, en España. Mira, que estamos lejos pero cerca. Hoy día las comunicaciones nos ayudan a entendernos y a estar en este mundo. Oye, Tomás, se dedica al tema de ayudar a empresas para que hagan de un negocio de los newsletters. Así Ujú, lo leí en tu presentación, en tu página web. Y claro, a mí me llama la atención esta cosa de los newsletters, del ujú. email marketing, que de alguna manera podría estar hoy día a contrapelo con tanta cosa. Quizás tú nos puedes ayudar a entender de que todavía está vigente, cómo usarlo. ¿En qué estás tú, Tomás? ¿Cómo ayudas a emprendedores que nos escuchan con el tema de los newsletters y el email marketing? Bueno, pues como bien apuntaba ya, pues yo me dedico a ayudar a emprendedores, sobre todo también perfiles más de autónomos, freelancers, que lo que quieren es, tienen una experiencia o tienen un conocimiento actual que quieren monetizar, que quieren poner a disposición del mundo a través de Internet. Entonces, la forma en la que yo vehiculo o hago posible con ellos que puedan hacer esto para todo el mundo en Internet es gracias a una newsletter. Y una newsletter no es más que el medio perfecto, por supuesto, bajo mi punto de vista, ¿no? Pero es el medio perfecto para estar en constante contacto con nuestros clientes potenciales y también convertirlos y fidelizarlos a la larga. Esa es la razón por la que la newsletter, desde luego, para mí, por supuesto, sigue y es mi gran apuesta ya empecé en esto en el 2024, pero sigue siendo mi gran apuesta para los próximos años, pero más que nunca, ya veremos cómo va a ir cogiendo mucha más tracción y mucha más fuerza todo esto de las newsletters. Estamos Oye, solo empezando, Julio, como digo yo. muy bien, excelente, ¿no? Felicitaciones y mucho éxito en tu emprendimiento. Oye, pero me surgen dudas respecto de la newsletter y del email marketing, esto de mandar correos a una Ujú. base de datos. ¿Esto no es prepandémico? O sea, ¿no es un poco hoy día con tanta inteligencia artificial, redes sociales y un montón de cosas que el mismo LinkedIn que te Ujú. permite estar en contacto con toda una audiencia? ¿Por qué el newsletter debería seguir existiendo y por qué debería seguir siendo una súper herramienta para conectar con tus clientes? Claro, a ver, normalmente la concepción o la idea que tiene la gente sobre esto de las newsletters es como también has dejado caer o has intuido, ¿no? De alguna forma que las empresas pues la tienen como un canal alternativo, un canal complementario por el que lanzar sus promociones, sus ofertas y todo, ¿no? De la estrategia comercial o de ventas de esas empresas en particular. Entonces, claro. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría, por supuesto, lo hace de una forma muy poco inteligente. La mayoría de empresas lo que hace es a lo que estamos acostumbrados posiblemente, que es que, oye, dos por uno, un 20% de descuento, Promociones. porque promociones al final y al cabo. Entonces, claro, ahí se origina en la cabeza de estas personas que piensan que las newsletters pues están pasadas de moda o son o que están prepandémicas, bueno, que no necesariamente ese concepto, ¿no? Pero que están pasadas de moda y es normal pensar eso porque asociamos newsletter con esa mala acción o esas acciones de spam, de Ajá. promociones que nadie quiere, que generan rechazo, por supuesto, que envían las grandes empresas y que van a volumen. O sea, tendrán a lo mejor 500.000, 1 millón de personas y de nada que diga promoción, pues igual, con que me conviertan 10.000 o 20.000, pues genial. Le saco bastante provecho y bastante dinero, ¿sabes? Pero
eso es un modelo de, no lo voy a llamar ni modelo de negocio, esa es una forma en la que Ujú. esas empresas hacen las cosas, pero existe otra forma que es mucho más inteligente y que no requiere de grandes volúmenes de suscriptores y para sacar modelos de negocio o negocios realmente rentables y que no dependan, que esto es lo más bonito del mundo, que no dependan de las redes sociales o del algoritmo del medio de red social. Entonces, esa es mi visión y desde luego por el motivo por el que no es de prepandemia, que también no hubo prepandemia, pero sigue vigente a día de hoy y va a seguir en los próximos años muchísimo más. Oye, ¿y cuál es la ventaja que tiene el enviar un newsletter por sobre las redes sociales, por ejemplo? Claro, lo que tienes, por ejemplo, tú puedes perfectamente usar LinkedIn, como habíamos hablado antes, puedes usar Instagram, YouTube, redes sociales, puedes ir a eventos, ¿no? Con gente. O sea, hay muchas formas, evidentemente, de conseguir clientes y de hablar con ellos, por supuesto. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de esos canales, si te fijas, no es tan fácil forzar que tu mensaje siempre llegue a la otra persona. Ujú. Porque como bien sabrán seguro, una venta no se produce en 10 minutos ni en 20 minutos, por supuesto dependiendo del ticket, ¿no? Pero normalmente una venta B2B, que es una empresa, a una, ¿no? Una venta seria, una empresa de alto ticket, esas ventas no son en 10 minutos, no son en un impacto, probablemente te toma varios impactos, hay que hacer seguimientos, por ejemplo, ¿no? Hay que estar constantemente alimentando esa relación con la empresa o con el decision maker en este caso, ¿no? Entonces, claro, tú puedes estar en LinkedIn, pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú publicas un post en LinkedIn, pues el algoritmo a lo mejor no le pone tu publicación a esa persona. Ujú. Entonces igual no te ve. Entonces tú estás publicando durante un mes cosas que le viene bien a ese cliente potencial, pero como LinkedIn ha decidido no ponérselo y tú no sabes, pues el decision maker de la otra empresa, el que toma la decisión, pues no se familiariza contigo o no se empieza a acercar más a ti. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer normalmente o qué es lo que se hace? Pues son llamaditas, WhatsApp, emails, estar en contacto, ¿no? Varios touch points que se llaman. Claro, una newsletter te permite asegurarte que tu mensaje llega siempre a esa persona, que esos impactos llegan y que además tú no tienes que estar detrás haciendo el seguimiento. Entonces, es por eso que es el canal que más fiabilidad da y que está estudiado que más conversión da por encima de cualquier otro, sea LinkedIn, sea Instagram, YouTube, eventos presenciales, email, lo que sea. Una newsletter es el que más da. Entonces, esa es la respuesta. Espero haber respondido a la Sí, no, está pregunta bien, está bien, está que me bien. No, hacía. sí, siguiendo con el tema, o sea, a ver, yo creo firmemente en el poder del newsletter. Y del email como el principal conducto de comunicación con tu grupo de clientes, con tu comunidad real. Porque Mm, tal como tú lo dices, no dependes de un algoritmo, de repente tú tienes bases de datos enormes de seguidores y gente y al otro día son menos y no sabes por qué pasó. Aquí tienes un mm, control absoluto de tu base de datos y eso es impagable y eso perdura en el largo plazo. Y por otro lado, las redes sociales aparece una por sobre la otra que está de moda, después luego viene otra, en fin, se van mm. sobreponiendo. En cambio, el correo sigue siendo lo más visto hoy día. No sé, yo lo comparto. Lo que pasa es que me interesa conversar contigo porque dado que tú estás dedicado a esto, muchos emprendedores a los cuales yo les presto asesoría, a los cuales acompaño, me dicen, oye, le digo yo, crea tu base de datos, envía un email. Y me dicen, pero ¿cómo voy a enviar emails si esa cuestión ya no sirve? Es puro spam. ¿De qué voy a crear contenidos? ¿Qué le dices tú a un emprendedor que está, estos solopreneurs, esta gente que anda sola, sobre qué hablar, cómo hablar, cada cuánto tiempo? ¿Cuál es tu método? ¿Qué es lo que tú aportas ahí? Claro, yo les diría a a estas personas que los comienzos son difíciles, por supuesto, en cualquier negocio. Una newsletter no deja de ser también un negocio, si se cuida bien. Entonces, en sí, empezar con eso también tiene su curva de aprendizaje, su curva de adopción, hasta que vas construyendo esa base de datos, evidentemente. Entonces, lo primero que les diría es que tuvieran claro
el objetivo o el propósito de newsletter. ¿Y a qué me refiero con propósito? Me refiero a tener claro con qué ayuda la newsletter exactamente al cliente potencial y cómo les puede ayudar, ¿vale? Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, llegar a una newsletter de finanzas en general, que se dedica a las inversiones, que a lo mejor una newsletter que te diga, pues enseño, o que el suscriptor, ¿no? Cuando llega ese cliente potencial, aterriza en esa página, ve que en esa newsletter o ese negocio va a hablar sobre cómo invertir en fondos indexados, imagínate, para trabajadores por cuenta ajena o empleados de una empresa. Entonces ya estamos hablando de que cumplimos una función específica. La gente que llega sabe que podemos ayudarle con ese problema concreto, el de querer saber cómo invertir, porque yo soy empleado de una empresa y me quiero, pues, por ejemplo, jubilar antes de tiempo, quiero tener rentas para poder dejar ese trabajo con tranquilidad. Entonces, eso es lo que les diría a estos emprendedores, que tengan claro un propósito de newsletter, algo con lo que ayudan. Porque a partir de ahí es mucho más fácil después construir esa narrativa o esos correos que van alimentando poco a poco y día a día a esos suscriptores que se van metiendo, ¿sabes? Y al final en los correos no hay que hablar siempre de lo mismo. Al final el objetivo, por supuesto, es vender siempre, ¿no? O que nos compren eso que ofrecemos nosotros. Pero nosotros podemos enviar correos de diversa índole, por ejemplo, contando alguna anécdota con clientes, contando ciertas acciones, oye, ¿por qué es recomendable que hagas esto? O cómo, o mejor dicho, qué debes de hacer para poder tener un fondo indexado, o cuánto tiempo necesitas para jubilarte, si a lo mejor ahora mismo tienes 30 años y quieres jubilarte con un sueldo de, imagínate, $2.000 al mes, pues qué es lo que tienes que hacer, ¿sabes? Todo eso, y cuando empiezas a escribir correos, tu mente va creando más historias, más narrativas. Y, y todo eso día a día, o a lo mejor 2 veces en semana, 3 veces en semana, va generando una consistencia, va generando una repetición que es de las armas más persuasivas. La repetición, 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 ¿sabes? Entonces es por eso que la newsletter también es bastante interesante, porque no solo nuestro mensaje siempre llega, sino que, dado que siempre llega, podemos ser más insistentes o repetir más la idea. Y eso no es Sí. ser pesado, sino es Sí. O sea, si le llegar estás a hablando un al buen público que puerto. te sigue y le aportas valor, no, no es pesado, al contrario, digamos, es bien recibido. Oye, Tomás, ¿Eh? ¿qué opinas tú respecto, por ejemplo, si una persona decide hacer una newsletter, la Ujú. hace, qué es conveniente? O a lo mejor pueden ser varias cosas diferentes. ¿Mandar ese newsletter en un formato de correo a su base de clientes o publicarlo en un blog en su sitio web, por ejemplo? De tal manera de generar algún contenido más orgánico Sí, que llegue a otra gente. se pueden hacer ambas, se pueden hacer ambas, porque hay plataformas como Beehive, por ejemplo, que te permiten mandar un correo a tu base de datos. Entonces envías el correo, pero ese mismo correo te permite publicarlo como un artículo en un blog. Ujú. Entonces ahí sí es interesante porque te vas beneficiando del SEO y de todo el posicionamiento orgánico. Y gracias a que te posicionas orgánicamente, también te puedes posicionar para ¿cómo se llama? Para los motores de inteligencia artificial. Es decir, que Claro. si alguien pregunta por Gemini o por ChatGPT, pues cómo hacer cierta cosa, pues puede salir también tu solución, ¿no? Entonces, eh, desde luego lo que es innegociable es siempre la base de datos. Ajá. Pero si en paralelo tienes algún buen correo que esté optimizado para SEO, que responda a alguna pregunta, alguna cuestión que en tu nicho sea consultada, pues por ejemplo, imagínate que tú tienes un servicio de nutrición de perros, para perros, ¿no?
y que a lo mejor una pregunta frecuente que ves que hacen en Google o que hacen en Gemini, en la inteligencia artificial, es ¿qué alimentos le puedo dar a mi perro cuando está malo? ¿Sabes? Pues tú puedes enviar un correo a tu base de datos con ese mismo asunto, ¿no? ¿Qué alimentos le doy a mi perro cuando está malo, cuando está con diarrea, por ejemplo? Pero ese mismo lo puedes publicar como un blog, entonces Google o Bing, los motores, te indexan para que cuando alguien busca en Google o en la IA eso, pues puedan llegar también a tu fuente y que puedan incluso traerte volumen y suscriptores a ti. Nuevos leads. Oye, Exacto. qué opinas tú? ¿Se sigue usando el tema del lead magnet para buscar suscriptores? En el fondo es ofrecer algún contenido especial, un Mm. ebook o algo así, para que la gente se suscriba y te dé su correo. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que estamos mal acostumbrados también. Y afuera que pasa que seguramente hemos visto lead magnets por ahí muy malos, Mm, ¿sabes? Muy malos. así es. Entonces solemos asociar por nuestra... Somos humanos y somos muy asociativos siempre. Entonces, a lo mejor mucha gente tiene en la mente el lead magnet igual una mierda. Una mierda Claro, para captar el email, sí. ¿sabes? Entonces... Se sigue usando, por supuesto. Lo que pasa es que hay que currárselo, realmente. Un lead magnet no es un PDF o un vídeo que tenías por ahí y que sirve para... Para No, cualquier cosa. Mm. realmente eso es ser perezoso y eso no va a ningún lado. Lo que tienes que hacer es, y yo soy un firme defensor tengo la creencia, la convicción personal de que si el apelativo más potente para la venta o para incluso una venta, incluso puede ser que me den el email, porque estamos vendiendo que me des el email, es el interés propio de cada persona. Es decir, si tú estás interesado, Julio, imagínate, en cómo tienes un perro, imagínate, ¿no? Y estás interesado en cómo alimentarlo porque está enfermo el perro o tiene algo crónico, y tú quieres al perro, evidentemente, es un interés propio, pues te vas a descargar la guía esa, muy posiblemente. Porque te encuentras en esa situación, es tu realidad y es tu interés. Es decir, vale, pues quiero saber qué alimentos le tengo que dar a mi perro que ya está mayor o que, ¿sabes? Entonces, lo importante siempre es el ser relevante para la persona Mm. que nos está viendo y darle algo realmente interesante, algo De valor. que sea Mm. claro, de valor, por supuesto, y ya está, y no hay el más mínimo problema. Pero Sí, se pero puede, se sigue utilizando como una estrategia para atraer claro, nuevos no, suscriptores. y está bien usarlo como estrategia para atraer suscriptores, desde luego, ¿sabes? Porque, claro, te tienen que dar el email, tienen que ver algún incentivo. Entonces, yo, por ejemplo, utilizo un tipo de lead magnet en mi negocio, que no es un lead magnet físico, digital como tal, tangible, que te puedas llevar una vez me des tu email, ¿sabes? Mi lead magnet es la promesa de una historia o de descubrir una información que te voy a ir desglosando por los emails, ¿sabes? Ah, Entonces ¿cómo es yo eso, sobre él? todo, claro, yo apelo al interés propio, siempre. Es decir, cualquier persona que quiera saber cómo montar un negocio en newsletter y cómo sacarle rentabilidad a más de $1 por suscriptor cada mes, pues ya eso es interés propio. Entonces ya de por sí eso debería de funcionar para que me dé su email. Porque si esa persona está buscando cómo montarse un negocio y cómo facturar con la newsletter y yo le ofrezco eso, pues ya me debería dar el email. Pero mi lead magnet es esa promesa de descubrir cómo hacen las newsletters que facturan más de $1 por suscriptor cada mes. Entonces, tú te suscribes con la promesa y con la idea de que vas a descubrir esta información cuando me des tu email. Y yo te la voy a ir desglosando y después lo que te voy hablando en los correos en la secuencia, te voy desglosando esa información y ese es mi lead magnet. Eso es como yo hago para atraer a suscriptores y que me den su email. Es la promesa del contenido. En la promesa del contenido, correcto. Ya. ¿Y en Mm. cuánto tiempo entregas ese contenido? ¿En cuánto tiempo lo hago? Una secuencia de 5 emails, uno por día. Ok. Es una secuencia ya hecha, predefinida, con sus tensiones de compra, por supuesto, porque no solo te estoy dando información, sino que también me interesa en los primeros días que desbloquear
y que ese suscriptor se convierta en cliente lo más rápido posible, me interesa. ¿Y cómo Pero te ha ido con esa vendo, estrategia, Tomás? bien, vendo a ticket bajo para que no sea una compra que requiera tanto, no tanto Más impulsiva. pensárselo, exacto, sino que sea una compra impulsiva. Ya. Pero es una muy buena compra, es una muy buena compra porque ofrezco buenas cosas, por supuesto. Sí, no, está bien, está bien. Sí, o sea, lo interesante es que funciona. Sí, lo que pasa es que Claro. es determinante acá, y por lo que te escucho y para nuestros auditores, tiene que ver mucho con la estrategia. O sea, no es el newsletter por el newsletter, ni el lead magnet por el lead magnet, ni tener una base de datos por tener una base de datos, sino que depende mucho cuál es tu estrategia, cuál es tu modelo de negocio, Mm, qué vas a hacer con claro. eso. Porque, claro, veo a mucha gente que se pone así a escribir y de repente se ponen en redes sociales o a mandar email marketing y a las 2 semanas o al mes, oye, esta cosa no funciona y Ya. ahí muere. Yo estuve, yo estuve desde agosto del 2024 que empecé con la newsletter hasta, hasta abril del 2025. Es decir, esos son, creo que son 8 meses, ¿no? siete Ajá. meses, si no me salen mal las cuentas. Estuve prácticamente sin vender nada o muy poco. Desde que empecé estuve 7, 8 meses escribiendo diariamente, y vendía muy poco o me compraba muy poco, por ejemplo. Porque, claro, la estrategia no la tenía nada bien, no sabía lo que estaba haciendo realmente y ahora pues ya sé cómo hay que hacer las cosas, ¿sabes? Por eso ahora es lo que enseño y lo que acompaño a otras personas a que lo consigan en mucho menos tiempo, ¿sabes? Que no tengan que esperar 7, 8 meses, porque sí es verdad que pasa lo que tú has dicho, ¿no? Que obvio que abandonan porque yo no puedo estar 7 meses pues tirando correos o tirando monedas al aire a ver si alguno se decide por comprar, ¿no? Parece Claro. un poco algo arriesgado. Hay que saber lo que se hace y si quieres podemos hablar de los pasos que hay que seguir, por supuesto, Cuéntanos para... de eso. ¿Qué pasos debería seguir alguien que dice, sabes qué? Me hace sentido esto que dice Tomás? ¿Qué debería hacer una persona que tiene una pequeña empresa constructora, un pequeño emprendedor que se dedica, no sé, a dictar clases de música? O sea, Claro, tanta gente que anda en el mundo del por emprendimiento, los supuesto, sí, solopreneurs sí. que tú decías al principio, ¿no es cierto? Los emprendedores solitarios que andan por la vida por ahí. ¿Qué debería hacer? Dicen, ya, me hace sentido. ¿Qué hago? ¿Cómo me subo arriba de esta estrategia? Voy a intentar resumirlo o hacerlo lo más relevante posible porque no quiero cansar a nadie. Pero al final del todo también este es el interés propio. Es decir, quien quiera saber ahora esto se va a quedar y me va a escuchar hasta la última palabra. Y quien no, Claro. pues no. Y también Pero, vamos a dar en el detalle tus datos, tu correo para que los que se interesen te sigan y se suscriban. claro, pues Vamos, mira, Tomás. yo lo primero que haría, por supuesto, es tener claro, y esto ya es una cuestión incluso de mentalidad, es decir, la persona que busca o que quiere un negocio basado en newsletter, ¿vale? Normalmente es una persona que está muy cansada de los algoritmos y de las redes sociales, de la energía que le supone estar creando contenido constantemente, no teniendo el control de los clientes potenciales. Eso a nivel de las personas que más veo que le sacan partido, ¿no? A un modelo de negocio basado en newsletter. Pero después lo que seguiría teniendo claro, y es una cuestión de mentalidad, porque sabemos como emprendedores que la mentalidad juega un papel indispensable y crucial en el desempeño en la actividad profesional que cada uno haga. Si no tienes una buena mentalidad, no vas a ir a ningún lado, nunca. No vas a vender, no vas a... porque la mentalidad te da todo, ¿no? Entonces, yo lo que primero le diría es, ¿te interesa una newsletter? Bien, ¿vale? Después pregúntate por qué te interesa la newsletter y qué persigues con la newsletter, cuál es tu objetivo. Porque te tienes que responder una pregunta crucial y es, ¿tú estarías 3 meses o 2 meses dedicado a eso sin obtener un retorno? Si la respuesta es sí, pues podemos continuar adelante, ¿no? Podemos seguir adelante. Después otra pregunta que te tienes que hacer es, ¿yo por qué estoy con este emprendimiento?
Y ya esto es una pregunta más general que poco tiene que ver con newsletters, pero sí con emprendimiento, ¿no? Es decir, ¿yo por qué hago lo que hago? Pues lo hago porque quiero, es muy personal esto, ¿no? Pero quiero libertad, quiero no depender de nadie, de un trabajo y tal, ¿no? Porque esa es la gasolina interna que te va a dar constancia, ¿vale? Entonces, una vez tengas todo eso, ahora empezamos con la parte estratégica de newsletter. Ahora sí, empezamos a trabajar con eso. Y lo primero es tener claro, como decía al principio, o más atrás, el propósito que va a cumplir tu newsletter. Tiene que ser un propósito claro, un propósito dirigido y un propósito específico. No puede ser, quiero ayudar a todo el mundo con su finanza. ¿Por qué? Porque posiblemente todo el mundo mundial necesita ayuda con sus finanzas porque sabemos que no tenemos cultura de eso. Entonces tenemos que ser específicos con el propósito y pasar de, pues ayudo a gente con sus finanzas y mi público objetivo es todo el mundo, ¿no? Que esto seguramente lo habrás escuchado mucho, a mi público objetivo es gente que trabaja por cuenta ajena o en empresas, que quiere ahorrar, que ya ahorra y que quiere invertir para tener una jubilación antes de tiempo o una jubilación digna porque no va a haber pensiones, por ejemplo. Entonces ahí ya estamos siendo mucho más concretos, específicos con un problema que tengan y nos estamos dirigiendo a un sector de la población definido y claro, ¿vale? Entonces, con eso claro, ya tocaría crearse la parte, bueno, la newsletter, que esta es la parte más tediosa, más técnica, logística, pero que no tiene ningún misterio. Esto incluso ya Gemini igual nos puede, o ChatGPT nos puede echar un cable para configurar para hacer esto, ¿no? No es tan complicado. Aún así, yo recomiendo a todo el mundo pues, que apueste por una plataforma de email marketing. Puede ser MailerLite, puede ser Brevo, puede ser Kit, por ejemplo, y que GetResponse es otra, y que usen esas herramientas para crearse todo el kiosco, ¿no? La newsletter. Esto es técnico. Después vendría una parte que llamo yo de investigación, que tiene que estar ahí. Y aquí tenemos que descubrir competidores que tenemos, ¿no? Porque si tú te vas a dedicar a las finanzas, pues tienes que descubrir si hay alguien más en el nicho, en ese mercado en el que te estás moviendo, que sea competidor tuyo o que esté muy relacionado, muy cerca de ti para saber, sobre todo, a qué tipo de perfil está atrayendo, cómo está comunicando, qué está vendiendo, qué está diciendo. O sea, todo eso es muy importante tenerlo. Pero ¿sabes por qué, Julio? Porque como te decía al principio, los humanos somos seres asociativos. Es decir, que tendemos a ver algo y lo asociamos directamente con otra cosa. Entonces, ¿por qué es capital esta investigación? Porque si sonamos y usamos el mismo lenguaje que utiliza nuestro competidor, nos van a decir que somos copia o que somos aquello. Porque Ujú. ya es que ya tenemos el discurso de los otros. ¿Sabes? Entonces, por eso es tan importante la investigación, porque esto nos permite decir, vale, pues yo me diferencio y te permite descubrir incluso también fallas o cosas que no estén haciendo ellos y que tú puedas innovar y puedas mejorar para dar una mejor experiencia al cliente o para dar mejores resultados, ¿sabes? Entonces, fíjate que hasta aquí es todo es la base de casi que cualquier negocio, porque al Exactamente, final estamos montando un negocio, ¿sabes? claro. Entonces, ya con todo esto hecho, ahora es cuando te tocaría pues crear la landing, esa landing de captación, que normalmente todas estas plataformas que te he dicho tienen alguna opción para que te la puedas crear con ellos con relativa facilidad, ¿vale? Pero a día de hoy vivimos en un mundo maravilloso. Nunca pensé, y fíjate que yo no tengo tanta edad, yo tengo 28 años, Bien pero no joven. sé si tú, Julio, te imaginabas hace 20 años, que tú se te ve que tienes más experiencia que yo, desde luego en la vida. Un poquito más. Eh, ¿Tú te imaginabas hace 20 años que íbamos a ver las virguerías que estamos viendo hoy No, en de crearte una absoluto, página web con IA? en absoluto. No, jamás, jamás. Bueno, tú vienes del mundo informático, además, vienes del mundo, Claro, tú estudiaste ingeniería informática, entonces estás acostumbrado a esa cosa de los códigos y ahí, por eso curiosidad, sí. porque el pasar a escribir newsletter son como mundos bien diferentes, ¿no? Exacto, sí, sí, sí.
Pues fíjate que es que por cerrarlo de antes, o sea, yo hace 5 años, y yo eso que soy informático y como digo, tengo 28 años, yo hace 5 años, 6 años que me dedicaba a profesionalmente a la informática, Ujú. no me imaginaba jamás que una IA podría hacer webs como hace a día de hoy. No me lo imaginaba. Es O sea, impresionante, ¿eh? es impresionante. Entonces, lo que quería decir es que a día de hoy cualquier persona tecnológicamente, eh, el otro día fui a un podcast en donde los llamaba cariñosamente tecnolerdos, ¿vale? Cariñosamente. Pero los que, no voy a decir lerdos porque a mí me parece que puede sonar un poco Sí, insultante, pero la gente que tecnológicamente le suponga un desafío, un reto, ya ese problema cada vez va a ir desapareciendo más porque ya con Lovable, con Google AI Studio, hay otras soluciones que usaba antes, ahora hace una hora con un cliente estaba usando otra que se llama, no me acuerdo ya el nombre, pero era una pasada lo que hacía. Ya no necesita ser tecnológicamente em, tener destrezas tecnológicas para poder hacer absolutamente. grandes cosas. Entonces, por eso digo que vivimos una de las mejores épocas, si no la mejor época de la historia de la humanidad, para emprender, para hacer cosas, para ganar dinero desde casa, para probar un montón de negocios súper baratos también, ¿eh? Sí, Y, y contándote eso, cómo transicioné, ¿no? De informático a esto de las newsletters, o a temas más de marketing y de ventas. ajá, Pues yo atravesaba una época que no me estaba gustando ya lo que no me llenaba, lo que hacía. Yo necesito estar siempre con retos, con cosas nuevas, con desafíos mentales, ¿no? Cosas que me supongan un cambio de aires o que no sea monótono todo al final, ¿no? Y pues al final dejé aquello y por accidente pues empecé con esto de las newsletters porque empezamos a montar con un socio que tenía, que ya no está, pero una empresa de captación de leads y porque queríamos emprender, era la idea, ¿sabes? Queríamos probar cómo era eso de tener un negocio, de conseguir clientes, de dar servicio y de todo eso, ¿no? Y empezamos con una empresa de captación de leads y resulta que un cliente con el que contactábamos en Andorra nos dijo, yo no quiero que me consigan leads, sino yo quiero que me contacten con esta base de datos que tengo aquí de 5.000 personas. Y lo hicimos como buenos emprendedores y más empezando, pues siempre estás abierto, ¿no? A probar nuevas cosas. Y ahí cuando probamos esa estrategia y empezamos a enviar emails, pero de forma muy, claro, cutre y sin saber todo lo que obviamente sé ahora y que me queda por aprender, ¿no? Pero en aquel entonces que empezaba, enviamos un par de emails un poco cutres, vamos a decirlo así, y levantamos bastante dinero para la empresa, sorprendentemente, muchísimo dinero. Y flipamos y dijimos, oye, ¿por qué no nos dedicamos a esto? Porque hemos visto que en 2 semanas, desde que empezamos a trabajar, ya le hemos generado esta pasta al cliente. Ostras, tenemos un servicio de la leche. ¿Por qué no seguimos por aquí? Y así es como un informático pasa a dedicarse ahora a esto. fíjate que tocas un punto central y medular en esta cosa de ser emprendedor, de ser independiente, autónomo, como quiera que se le llame. Es que muchas veces uno sale de la empresa o te metes en esta cosa pensando en algún tema y en el camino vas descubriendo una cosa, una apertura enorme. Y lo Mm, que parte con una idea termina siendo otra cosa, una quinta derivada de esa primera idea y total, luego lo vas puliendo y vas haciendo, y hay que estar sí, súper abierto para, o sea, aquí esta cosa que uno le dice a los emprendedores, ¿no es cierto? Cuando yo hago mentoría a emprendedores, oye, focalízate, métete en tu tema, no te disperses, ¿ah? No pierdas el foco. Y a veces digo yo, ¿sabes qué? Date permiso para perder el foco. Justamente, o sea, pero perder el foco, no sé cómo será eso, ¿ah? Pero un poco más controlado, o sea, perder el foco, sí, pero sabiendo que que, estás perdiendo el foco, exacto, sabiendo que estás que tentando, fluye, tanteando, ¿no? Que eso, que fluya.
pero entendiendo que eso Sí, obedece a un formato de, no sé, de brainstorm, sí, de descubrimiento, de porque descubrimiento. sobre todo cuando eres más joven, o incluso más viejo como yo, cuando yo salí de ejecutivo, cuando tenía toda la estructura y me dediqué a ser emprendedor porque quería, claro, yo también salí con una idea, salí con un formato, y en el camino me fui dando cuenta que lo que yo había pensado, nada que ver, terminé haciendo una cosa que no tiene nada que ver con lo que pensé que iba a hacer, entonces darse ese Siempre permiso. pasa. Es parte de Total, este aprendizaje evolutivo. Oye, totalmente. nos fuimos de los newsletters. Pregunta, sé que me desordené con las preguntas, pero eh, ¿cada cuánto tiempo debería un emprendedor hacer envíos de newsletter a su base de datos? ¿Hay alguna receta y algún número mágico? A ver, normalmente la teoría más purista y el que lo introdujo, creo que era Matt Furey, no no sé cómo se pronuncia esta persona. Él introdujo el concepto de email diario para el tema de la repetición, de asentar la repetición. Ujú. Entonces, normalmente, si apuestas por un negocio basado en newsletter, si esta es tu apuesta firme y quieres hacerlo, yo te diría que empieces por un email diario. ¿Pero por qué? Y te puede parecer un montón, un email diario, ¿eh? Qué pasada. ¿Por qué? Porque al principio posiblemente no se te dé bien. Entonces, cuanto más lo practiques, antes lo vas a perfeccionar. Y es mejor enviar emails diarios con venta que uno o dos emails perfectos a la semana con venta. Es mejor siempre cuanto más repetición, mejor, cuanto más impacto, mejor. Entonces, por supuesto, aquí hay que tener un balance, ¿no? Entre un mínimo de calidad, que no sea repetitivo, que no sea, mejor, más que repetitivo, cansino, que no sea Sí, cansino, que no sea lo mismo siempre, que no pero que agote, sea para no quemar la base de repetitivo. datos. Claro, para no quemarla. Pero tiene que ser repetitivo. La idea o el concepto de fondo tiene que ser repetición, repetición, de repetición de aquí estoy yo, hago esto, y o sea, esa es la idea al final del día, ¿no? De, pues, yo soy esta persona, hago finanzas para tu caso como si eres de empleado, y claro, cuando un tío o una tía, ¿no? Tú ya la tienes durante 2 meses, pues sí, hay gente que la convences antes y te compra a lo mejor a la semana, a las 2 semanas, 3 semanas, y otra a lo mejor pues porque no está en el punto o porque todavía necesita más tiempo para ganarse la confianza, que es la base fundamental de la venta, pues igual le lleva 4 meses, 5 meses, 6 meses, un año, incluso 2 años. Entonces, mm, hay que estar repitiendo y yo diría eso, empezar diario. Esa sería mi recomendación si quieres apostar, por el negocio newsletter. Si tu idea es tener una base de datos en paralelo, porque has escuchado que es interesante tenerla, hombre, yo te diría que tengas la convicción primero de que quieres montarla, ¿no? Y el por qué lo quieres montar. Y espero que lo que hemos hablado aquí hasta ahora, pues te haya servido, ¿no? Para tener claro que es importante. Pero si no le vas a prestar mucha atención, si no le vas a prestar cariño, yo te diría incluso que ni pierdas el tiempo y ni te la crees, Así, ¿sabes? mira. Sí, sí. Porque tener algo por tener, porque te han dicho que es bueno, y ya después descuidarla y decir, nada, pues envío solo uno a la semana y ya veo si, no, otra vez el juego de la moneda, ¿no? Y si cuadra algo bien y si no, no. Es que para eso no lo hagas, porque te vas a frustrar más, vas a perder el tiempo y no estamos para perder el tiempo, ¿sabes? Por eso, si es una firme apuesta para ti, en tu estrategia de negocio, métela. Métela y empieza por diario. Sería mi recomendación. Con el tiempo podrás ir decreciendo la cadencia en base a las necesidades de tu negocio. Y yo siempre digo, el email marketing trabaja para nosotros. Es decir, que si tú quieres esta semana enviar diario, pues envía diario. Si tú quieres la semana que viene enviar 2 veces o 3 veces, pues envías 2 o 3 veces y ya está. ¿Sabes? No tienes por qué casarte ya con el diario, ¿no? Mm. No tienes por qué hacerlo. Yo de hecho voy alterando la cadencia en mi negocio. ¿Sabes? Hoy, por ejemplo, envié correo y no tocaba hoy, pero me apeteció enviar correo porque tengo el activo, tengo la audiencia, pues contacto con ellos y les hago, procuro que compren lo que tengo hoy que ofrecerles. Y ya está.
¿Y no es bueno crear una cierta costumbre en tu Ay, perdón. audiencia de que espere tu newsletter los días jueves a las 7 de la tarde, por ejemplo, si es que así lo defines? Sí, sí, sí. Es interesante definir desde un inicio también cuáles son las reglas de la casa, ¿no? Cuáles son las Mm, reglas del juego. Pero tú puedes decir incluso también, porque parte de esas reglas del juego pueden ser las de, oye, yo envío correos cuando me apetezca. claro, está bien, está Entonces, bien. como cumples con el principio de interés propio o de interés, ¿no? de alta relevancia, Esa es si la tú estás clave, yo creo, ¿no? buscando, esa es la clave. O sea, Sí. si tú tienes gente dentro que está buscando cómo hacer algo, por ejemplo, o cómo alimentar a su perro cuando está mayor, cómo invertir para poder jubilarme 10 años antes y dejar el trabajo, Ujú. por ejemplo, si tú tienes a gente que está interesada en eso, de lo que estás hablando, pues esto es un factor secundario, terciario, que no es tan importante. O sea, es Ya lo veo. interesante, por supuesto, tenerlo, es interesante, y no está de más decirlo. En plan, pues oye, pues yo envío, de normal envío lunes y viernes a las 7, pero puede haber semanas que y lo dices con total naturalidad en el correo, Claro. y puede haber semanas que me emocione o que me flipe y que te los envíe uno al día, o puede haber semanas pues que esté más liado y que solo te envíe los de lunes y miércoles por Claro. compromiso. Si lo Ya está. declaras así, está bien, pero hay gente, yo he visto algunos que declaran, no, nosotros enviamos los correos los días viernes en la mañana. No sé, Ajá, estoy inventando. Entonces, de tal manera de generar una cierta costumbre y que ojalá tu audiencia espere el viernes por la mañana que llegue tu email, si es que es realmente de valor. Lo espere, incluso que exacto. te lo reclame si es que no llega. Ahí tú te das Claro, cuenta que realmente tenías eso es. una base de suscriptores relevante. Eso es, eso es. Sí, Claro. sí, yo añadiría una cosa también, todo esto es la importancia para conseguir ese efecto de que incluso te puedan contactar diciendo, oye, ¿dónde está tu email? Que hoy no ha llegado nada, ¿no? Ajá. La importancia de siempre en los emails y al principio incluso causar una buena impresión del principio. Esto es Claro, importante para hacer que la gente te vea como una opción diferente, no como uno más, porque hay mucho mediocre, en plan, pero porque o sea, cada persona es única y no hay lugar a dudas de que está muy bien, sería muy bueno trabajar contigo, ¿no? Por ejemplo, pero ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría de gente falla en la comunicación y tendemos a hacer, por naturaleza humana también, copiar lo que ya sirve. claro. Y Somos poco digo, una originales, cosa, claro, poco original. poco Entonces, atrevidos. tú puedes copiar estrategias y entender lo que está pasando por debajo. Lo que pasa es que también, como somos humanos, somos vagos por naturaleza. Entonces tendemos Sí, a imitar o a replicar lo mismo. Porque si le ha sí, funcionado a este que va 10 pasos por delante mía, pues coño, porque a mí no me iba a funcionar. Pues evidente, no te está funcionando porque la gente que tú estás atrayendo, que tiene el mismo interés que ese competidor tuyo que va 10 veces por delante tuya, ¿vale? Ya ha escuchado el mismo discurso que tú estás claro, teniendo. Entonces, es por eso que te comen los mocos. claro. Es por Claro, eso hay que que dije ser capaz antes de lo de la desarrollar tus investigación. propias ventajas competitivas. Claro. Y Efectivamente, y tu todo el mundo las diferencia, tu tiene. aporte. Todo el mundo las tiene, Julio. Todo el mundo. Sí, así es. Desde el que empieza hasta el que está muy avanzado. Todo el mundo las tiene. Claro. Todo el mundo. Oye, Tomás, algo más respecto de los emails, porque se nos está yendo el tiempo, ha estado re entretenida la conversación, yo te he llevado un poco desordenado, pero bueno, así somos en este podcast. ¿Algún dato, alguna cosa que tú creas así relevante antes de dar los datos de dónde ubicarte, Tomás, para los que están interesados en tener una estrategia de email? Yo le diría, o sea, es una curva de adopción, no es fácil. O sea, yo no voy a vender algo que ya sabemos que esto tiene su complejidad, por supuesto, pero como todo lo rentable en esta vida, lo que no se consigue, no, lo que cuesta conseguir suele ser mucho más rentable, mucho más jugoso. Y aquí Así es, estamos hablando de tener un activo en email que es que yo he estado meses sin redes sociales, sin hacer nada y el negocio me ha ido mejor que nunca.
gracias a emails, gracias a tener base de datos. Entonces, los inicios, como decía al principio, son duros. ¿Sabes? Construir esa base de datos, trabajarla bien es dura, pero con el tiempo, y por ahora mismo, ojo, que ahora mismo estoy lejos de llegar a los niveles de facturación que yo quisiera y de ganar dinero, por supuesto, estoy lejos y estoy empezando en el negocio. Pero ya uno va percibiendo que este es el camino y yo le diría a la gente que quiere, que está convencida o que se lo está planteando, que piense en si realmente le encaja este modelo de negocio en su vida, en su forma de ser. Mm, Porque si tienes una empresa que ya tiene sus canales de captación y todo, una newsletter también te sirve muchísimo para aumentar la conversión, ¿sabes? sí, claro. Entonces, si te encaja en tu forma de vida, en tu modelo, pues incorpórala y tienes un buen porqué para incorporarla, pues adelante, ¿no? Eso sería para mí lo indispensable porque, como Perfecto. te decía, cuestión de mentalidad es lo primero para tener eso robustamente fuerte y no perseguir modas, no ir por modas, ¿no? Que Sí. esto... Sí, mm, las plataformas, la tecnología, eso está ahí, tú ya lo mencionabas, está ahí, cualquier persona lo puede hacer y si tiene alguna dificultad, cualquier persona más claro, técnica te arma exacto. una máquina para hacer Eso. eso. Oye, Tomás, las dos últimas preguntas que te quiero hacer, cómo, quiénes deberían ubicarte a ti? Me meto en tu modelo de negocios ahora. ¿Quiénes deberían ubicarte? ¿Cómo deberían contactarte y dónde contactarte? ¿Vale? El quién. Pues son personas que normalmente son autónomos o trabajadores que quieren saltar al mundo del emprendimiento, pero que no quieren tema de redes sociales o que no quieren montar su negocio en aguas movedizas, ¿no? En redes Ajá. sociales, sino que quieren tenerlo sólidamente en una newsletter, ¿no? Y que están convencidos con ese modelo. Entonces, esas son las personas que yo busco, por supuesto, que interés propio, ¿no? Que les apetezca, que quieran este tipo de negocio. Y después, ¿dónde me pueden encontrar? Pues mira, vamos a dejarles por la descripción del vídeo, si te parece, o te lo tendré que pasar, la URL de mi web, que es fastlauncher.com. La Mejor dejamos les dejo, publicada, ¿sí? claro, mejor dejo la URL porque si es ¿Sí? por nombre, no van a dar con ella, porque el nombre es un poco raro. Sí, Y, me costó escribirlo. claro, y también este mes voy a empezar a hacer ya vídeos de YouTube. Ah, mira, Entonces ya. también podemos dejar el canal de YouTube para, pues, para que le Perfecto. vayan a echar un vistazo y puedan ya empezar a formarse, ¿no? Porque, Julio, nosotros hemos estado aquí, no sé, 45 minutos ya o ¿no? Sí, Algo así, 50 minutos, y en 50 minutos no es muy difícil contar todo porque hay muchas. Realmente quien quiera montarse un negocio de esto, hay muchas patas que hay que cubrir, hay muchas cosas que hay que hacer. Entonces, mi idea es en esos vídeos ir cubriendo todo lo que hay que hacer, ¿vale? Y por supuesto en mi newsletter pues les cuento más sobre cómo hacer todo esto. Pero espero haber estupendo. despertado la curiosidad, al menos el interés, desde luego. Sí, por supuesto. Mira, la idea justamente es aportar en este podcast los que hacemos los que hacemos habitualmente son solo audio y van a Spotify. Los que hacemos en entrevistas, un poco más extenso de lo habitual, esos van también, además de Spotify, va a YouTube. Y además lo Mm, subo a LinkedIn, que es mi red social de relacionamiento. De muy relacionamiento. A bien, veces mando en un newsletter, también tengo newsletter, a veces mando algún correo. muy bien. No soy dogmático en ese sentido, ¿ah? Así que Ujú, soy un mal alumno quizás para este tema. Pero súper interesante, fíjate, el retomar el tema del email marketing, el inbound marketing, el hacer marketing, el vender sin vender, el aportar valor a través de contenido. Hay un público que está ahí atento a escuchar eso. La gente, el otro día veía un estudio que decía que la gente ve su WhatsApp algo así como 5 o 10 veces al día y el correo lo ve entre 5 y 10 veces al día. Son las dos canales que ve constantemente todas las personas de este mundo. Así que
cualquier cosa que te llegue por ese lado va a ser vista. Tienes esa posibilidad. Lo otro es Exacto. súper efímero, TikTok y Instagram y todas esas cosas, digamos. Así es Sí, sí. que ha sido súper YouTube, entretenido, Tomás. YouTube, La, por ejemplo, es por eso que YouTube, yo apuesto por YouTube porque no es tan efímera. Es una red social que realmente ni queda siquiera ahí. yo la considero una red social. YouTube no es una red, es una plataforma de contenidos. Así es. Entonces, el contenido no es tan efímero, el algoritmo sí es mejor descubriendo, ya lo tengo estudiado, es muy bueno descubriendo si alguien tiene un interés propio o ha hablado de algo que le interesa, YouTube de alguna forma sabe que tú has hablado y te pone un vídeo de eso. Entonces, es por eso que mi apuesta va con YouTube. ¿Sabes? Pero no con LinkedIn, ni con Instagram, ni con TikTok, ni con nada de eso, porque Claro. eso me parece una pérdida de tiempo, por ejemplo. Sí, muy bien, muy bien. Oye, Tomás, muchas gracias por la conversación y espero que tengas mucho éxito en tu emprendimiento, en esta ayuda que haces a los emprendedores a tener su newsletter, a tener su contacto más cercano con sus Sí. potenciales clientes, con sus comunidades. Así que muchas gracias, Tomás. Muchas gracias a ti, Julio, por invitarme. Hasta luego. Excelente. Y a nuestros auditores, muchas gracias por estar del otro lado. Y como siempre, espero que tengan un lindo día y por supuesto, que tengan muy buenas ventas. Audio Jungle.